Bienvenidos al ciclo Excel 2007. Les habla en esta emisión la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya. A continuación, el objetivo de esta parte es hablar sobre lo que representan las tablas dinámicas en Excel. Bien, para empezar, vamos aquí a abrir una hoja de cálculo en Excel, un libro, y de inmediato vamos a establecer una base que tiene que ver prácticamente, por ejemplo, con el manejo de un negocio como es la venta de películas. Bien, entonces para empezar vamos primero a plasmar acá una fecha en la columna. Antes que nada, primero vamos aquí a establecer una parte que diga así. Relación, ahí, relación de películas vendidas en el mes de octubre. ¿Listo? Bueno, segundo, vamos a ubicarnos en A3. Y ahí en A3 vamos a anotar la fecha, venta, género, película, cantidad, nombre, valor, entonces un valor unitario, valor total, impuesto y total general. ¿Listo? Bueno. Entonces inmediatamente, una vez tenemos esto aquí construido, vamos a seleccionar todo esto. Vamos a ubicar acá, ajustar texto. Vamos a centrarlo, alinear en el medio, centrar. Vamos también a establecer aquí, por medio de estilo de celda, vamos por ejemplo por estilo de celda, vamos a combinar, vamos a crear un nuevo estilo de celda. Entonces en el estilo de celda aquí donde dice aplicar formato, vamos a relleno, donde dice efectos de relleno. Entonces acá tenemos los degradados, entonces vamos a tomar en cuenta colores. Entonces vamos a tomar por ejemplo este azulecito que está acá y la vamos a combinar con un azul un poco más fuerte, puede ser este que está acá. Luego vamos a darle este color, luego le decimos aquí aceptar, le vamos a decir aquí nuevamente aceptar. Vamos a ponerle a este estilo un nombre, entonces pongámosle mi estilo y luego le decimos aceptar. Una vez que ya lo tenemos, entonces vamos a tratar de ubicarlo. Ahí dice mi estilo, entonces ahí ya lo tenemos. Abrimos acá y le damos bordes. Esta información como tal se selecciona desde A1 hasta H1, lo vamos a combinar y centrar. Vamos a ponerlo un poco más grande, con 14 puntos, vamos a ponerlo con negrilla y listo. Ahora, a partir de ahí, entonces vamos a establecer unas pequeñas fechas. Para esas fechas, entonces vamos a citar una fecha normal, por decir un ejemplo, la fecha de hoy, que en este caso, o la fecha del 1 de octubre, vamos a ponerlo así, 1 de octubre, entonces 1-10-2012. Le damos un enter, él automáticamente nos da el formato de la fecha. Ahora esta fechita así como está, vamos a tomar el controlador de relleno y vamos a llevarlo exactamente hasta 40. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos varias fechas. Géneros de película. Entonces en cuanto a géneros de película, por ejemplo hay terror, hay la infantil, hay la comedia, está por ejemplo suspenso, está la acción, está el drama, está la ciencia ficción, está por ejemplo espionaje,
Está, por ejemplo, otra que es la de romanticismo. Están, por ejemplo, los documentales. Bien, esos son unos de los tantos géneros que hay a nivel de películas. Entonces todo esto lo vamos a copiar. Control C. Lo ubicamos acá en B14 y decimos, oprimimos Enter para que se pegue. Otra vez copiamos. Nos ubicamos acá en B24 y Enter para que se pegue. Copiamos otra vez. Y nuevamente Enter para que se pegue. Entonces nos sobraron estos tres. Bueno, vamos a borrarlos. Vamos ahora por la cantidad. Acá, por ejemplo, cuando nos pasa esto, entonces simplemente corremos un poquito acá y ya. Ahí tenemos. Cantidad. Entonces, digamos que por terror, en esa fecha fueron 3, ¿sí? Pero hay una situación. Si nosotros quisiéramos tener más datos, pues muy sencillo. Simplemente usamos una fórmula que sería igual aleatorio.entre. Abro paréntesis y voy a anotar de 1, punto y coma, y el superior puede ser de 10, ¿sí? De 10 y cierro con paréntesis. Es decir, él me da números entre 1 y 10, aleatoriamente. Entonces yo voy aquí a tomar la tecla, el controlador de relleno, le doy doble clic y ya rápidamente obtengo valores para esa columna. Bueno, entonces, vamos aquí ahora, acá, vamos a seleccionar de C4 hasta exactamente, hasta C40, C4, C40. Vamos a hacer un control C y vamos a pegar allá en el mismo lugar acá. Le vamos a decir ahí en C4, le vamos a decir acá en la cabeza de flecha, punta abajo negra, clic y le decimos pegar valores. De esta manera, oprimimos Escape y entonces ya tenemos pero valores reales. O sea, ya no es una fórmula, sino son valores ahí propuestos. Bueno, vamos ahora a lo que son los nombres de las películas. Nombres de las películas. Entonces, por ejemplo, entre el terror tenemos, por ejemplo, tenemos Camino hacia el terror, listo. Infantiles tenemos, por ejemplo, La Bella y la Bestia. En cuanto a comedia tenemos, por ejemplo, puede ser El Solterón. Por ejemplo, en suspenso tendríamos, por ejemplo, El Ojo. En acción, por ejemplo, Indiana Jones. En drama, por decir, sería, por ejemplo, el precio del amor, por ejemplo. En ciencia ficción, por ejemplo, La Guerra de las Estrellas. En espionaje sería, por ejemplo, El Agente 007. En romanticismo sería, por ejemplo, en romanticismo podríamos hablar de el hombre más joven. Bueno, por ejemplo, documentales, por ejemplo, esto sería Armas de la Edad Medieval, por ejemplo. Bueno, en terror. Entonces acá, por ejemplo, vamos a volver a copiar todo esto. Control C, pasamos acá, Enter. Ahora podríamos hacer y seleccionar todo esto, Control C y más acá abajo, Enter. Listo, entonces esto nos sobró. Bueno, bien, ahora acá, entonces tenemos el valor unitario. Las películas habitualmente pueden estar entre precios digamos, de 1500 y 1500 y por ejemplo podría ser 1500.
A ver, podrían ser dos valores, o uno o el otro. Entonces, bueno, podríamos establecer que todo esto, el precio de ellas, todas son de 1500. Vamos a poner que todas son de 1500. Entonces se selecciona, ¿de dónde a dónde? Se selecciona de E4 hasta E40 y se escribe 1500 y se le dice control enter para que todo esto quede establecido. Se le pone su respectivo formato del signo peso, se le quitan los decimales. Bueno, y ahora vamos acá a hacer una pequeña operación que es una multiplicación entre esta celda E4 multiplicado con la celda C4. Y esta información la vamos a copiar con el uso del controlador de relleno. Listo, ahí está, y vamos a ponerle precio, vamos a quitarle los decimales. El impuesto pues es el 16%. Entonces es decirle acá, igual, lo que está anotado en F4 multiplicado por el 16%. Entonces escribe 16 y se pone el porcentaje con Shift y 5, le damos un Enter y ahí nos queda 1920. Es el porcentaje de 12.000. Entonces ahí ahora ponemos el puntero sobre la celda G4 y hacemos uso del controlador de relleno sobre él dando doble clic. Y luego cogemos acá el símbolo pesos y le quitamos los decimales. Ahora hacemos una pequeña sumatoria que es tomar igual la celda que dice valor total más la celda que tiene el impuesto. Le damos un enter y ahí tenemos el valor de venta e impuesto. Entonces vamos a darle doble clic con el controlador de relleno. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos básicamente la información ya presente. Ahora, con base en esa información, acá las hojas que nos están sobrando, aquí dice hoja 2, hoja 3, estas hojitas las vamos a eliminar. Es cuestión de pararse sobre la hoja 2, hacer un clic derecho, decirle eliminar, y luego sobre la hoja 3 hacer un clic derecho y hacer un eliminar. Y nos queda solamente una hoja. Entonces, esta hojita sí la vamos a poner un nombre, vamos a llamarla relación ventas. Y enter. ¿Listo? Bueno. Una vez que ya tenemos eso, entonces nos vamos a ubicar sobre A3. Y sobre A3 vamos a establecer las tablas dinámicas. Antes que nada, aclaro el concepto sobre la tabla dinámica. Una tabla dinámica solamente con ella se procede cuando yo quiero obtener resultados como es, por ejemplo, sumar por determinados géneros, ¿no? Digamos, yo quiero saber por terror cuánto vendí, cuántas vendí, ¿sí? En qué fecha las vendí, cuánto fue el total que vendí. Eso, básicamente. Cuánto fue el impuesto que pagué. Y no más, eso es todo lo que tendríamos que saber de ello. Bueno, entonces vamos así. Cogemos acá y nos vamos a exactamente al menú, aquí a la cinta opción insertar. Y en la cinta opción insertar vamos a tomar el ítem que dice tabla dinámica, que se encuentra en el panel tablas. Entonces ahí abrimos y ahí dice que si yo quiero establecer una tabla dinámica o si quiero establecer un gráfico dinámico. Voy a tomar una tabla dinámica, entonces le doy un clic. Él de inmediato me tendrá presente el título, ¿no? De la hoja como tal, aquí dice relación ventas, como se puede apreciar ahí, relación ventas, entre apóstrofes y un símbolo de admiración está luego a continuación el rango de dónde va a dónde va. Entonces dice, va desde pesos a pesos 3 hasta pesos H, pesos 40. Es hasta ahí donde va todo eso. Entonces, ese es el rango de esta tabla. Aparte de eso, dice, elija dónde desea colocar el informe de esa tabla dinámica, en una nueva hoja. ¿Listo? En una nueva hoja se va a ubicar eso. Entonces, ¿el qué hace? Va a crear una nueva hoja. Ahí está la nueva hoja. Bueno, una vez que sale la nueva hoja, entonces, a la derecha tenemos presente unas pequeñas casillas que son para manejar la agrupación de datos. En la parte de abajo tendremos, por ejemplo, arrastrar campos
entre las áreas siguientes hay un filtro de informe, hay rótulos de columna, rótulos de fila, valores, aplazar actualización. Bueno, eso es básicamente lo que tiene la tabla dinámica, pero también a la izquierda contamos con un informe que aún no está. Entonces, para generar un informe seleccione los campos de la lista de campos de la tabla dinámica, o sea, uno va seleccionando lo que uno necesita. La tabla dinámica como tal tiene su propia herramienta de tabla dinámica, posee su panel tabla dinámica, panel campo activo, panel agrupar, panel ordenar, panel datos, panel acciones, panel herramientas y el panel mostrar u ocultar. A nivel del panel tabla dinámica tiene opciones, entonces acá podríamos apreciar cuáles son las opciones que tiene. Opciones: mostrar páginas de filtro de informe, generar GPro Data, GPivot Data. Acá tenemos campo activo, tenemos agrupar, que ahora está apagado, ordenar está apagado, actualizar está prendido, cambiar origen de datos está prendido, borrar, seleccionar, mover tabla dinámica, ellos tres están prendidos, gráfico dinámico está prendido, fórmulas, por si hay alguna fórmula en especial que uno quiere hacer, está prendido, herramientas OLAP está apagado, lista de campo está prendido, botones más menos está prendido y encabezados de rasgo se encuentra prendido. También tenemos diseños, aquí es para poder nosotros ubicar el diseño que le queremos acoplar a nuestra tabla. Podemos manejar subtotales, totales generales, diseño de informe, filas en blanco. Está marcado el encabezado de fila, encabezado de columna. No está marcado las filas con bandas ni las columnas con bandas. Eso es básicamente todo lo que tenemos. Bueno, bien. Ahora, entonces empezaríamos así. En la parte de la izquierda tenemos los diferentes campos. Entonces, si nosotros vamos a manejar nuestra tabla dinámica, lo que hacemos es, pues, en principio, cuadrar los elementos a lo que nosotros queremos ver. Entonces digo, vamos a trabajarlo por el género. Entonces, cuando le damos un clic en género, inmediatamente tenemos acá como una especie de lista, y aquí tenemos acción, tenemos ficción, comedia, documentales, drama, espionaje, infantil, romanticismo, suspenso, terror. Si quisiéramos saber la cantidad determinada que vendemos, entonces vamos y marcamos. Entonces, al marcarla, nos va a salir acá la cantidad. Entonces ahí dice muy claramente, por acción se vendieron 22, por ciencia ficción 19, por comedia fueron 29, por documentales fueron 18, drama 25, espionaje 11, 25 en la infantil, romanticismo 20, suspenso fueron 31 y en terror fueron 26. Total de las películas vendidas hasta el momento fueron 226. Si quisiéramos conocer cuál fue el valor total de todas esas películas, entonces acá tenemos el valor total. Ahí apreciamos en cada uno de los rubros se fueron esos valores, 33.000, 28.500, etcétera. Si quisiéramos saber el impuesto cuánto fue, ahí aparece el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él hace una suma de todo lo que él encuentra relacionado con el género, porque el género es el que estamos nosotros permanentemente repitiendo, pero si nosotros habláramos de fecha, ahí es diferente. Si las fechas fueran fechas que se repiten, vale la pena hacerlo así, pero como en este caso las fechas no se repiten, entonces por fechas no se genera. Se genera por el ítem que más se repite, como en este caso es el género. Y el valor total, entonces ahí apreciamos valor total. Ya si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer algo muy especial, entonces tendríamos, por ejemplo, nuestra tabla dinámica está ahí, estaría expresada de esta manera, y así mismo como la tenemos, podríamos nosotros imprimirla, ¿sí? Tal como está ahí se puede imprimir. Si nosotros vamos acá y le decimos diseño, vamos a decirle aquí configurar página y abrimos. Entonces acá en vista preliminar observemos lo que pasa, mira, ¿sí? Esta es la tablita que tenemos ahí, este es el resumen de nuestra información, de la relación de las ventas del mes de octubre. Si quisiéramos manejarle el diseño, pues entonces simplemente ubicamos uno de los tantos diseños que hay acá y simplemente se lo manejamos, ¿sí? Ahí se puede apreciar, ahí están los diseños, ¿no?
Ahora acá, este es interesante porque a partir de este yo podría seleccionar. Si a mí me dicen, hombre, presénteme solamente lo que fue terror. Entonces simplemente le quito la selección a todo y solamente pongo terror. Si me dicen, bueno, que terror, suspenso y cuál fue la otra, espionaje y acción y ficción, por ejemplo, entre esas cuántos fueron. Entonces solamente tendría estas. La ventaja que tengo es que puedo conocer aquí lo que pasó entre cada uno de ellos. Esta parte de acá, porque se ve así, es porque sencillamente en el diseño de página, en donde dice configurar página, acá en este ítem donde voy a activar, tengo que revisar los márgenes. Y acá en márgenes tengo que centrar la página horizontalmente, pero aquí en página tengo que ajustar a una página esta información y la debo de trabajar de manera horizontal. Cuando yo le digo vista preliminar, entonces observen lo que pasa. ¿Sí? Ahí está presente, entonces ahí vista preliminar y ahí está nuestra información. Ahí se ve, toda la información está en una sola hoja. Entonces es bastante interesante cuando se maneja la tabla dinámica. Si nosotros estamos en la tabla dinámica, entonces acá, por ejemplo, aquí dice rótulos de fila, género, película, porque es lo que ahorita se está observando acá. Acá dice valores, está trabajando sumas, pero podríamos nosotros tratar de cambiar el detalle, ¿sí? Acá donde dice, por ejemplo, suma de, ahí dice bajar, mover al final, mover el filtro, mover a rótulos de filas, quitar el campo, configurar configuración del campo de valor, ¿sí? Cuando uno le dice aquí configuración del campo de valor, entonces uno dice, oiga, venga, no me saque la suma, sáqueme un promedio, Entonces promedio, y le decimos aceptar, y dése cuenta que acá cambió la cosa, porque acá ya no dice suma, sino dice promedio. Entonces el promedio que se manejó fue este, ¿sí? Un promedio. Acá podríamos decir que sería contar, ¿sí? O sumar, o sacar otro, o el mínimo, o el máximo, ¿no es cierto? Uno podría decir, sáqueme el máximo. Entonces acá, por ejemplo, en el próximo, uno podría decir acá en la configuración de campo de valor que me sacase el máximo. Entre todos ellos, el máximo. Entonces acá me da estos valores, ¿sí? Entre estos me da. Y de esta manera, así nosotros podríamos rápidamente conocer. Por ejemplo, acá está el máximo del total, ¿no? Podríamos sacar el mínimo, máximo, mínimo, promedio, la cuenta, etcétera. Y eso básicamente es lo que él trabaja. Entonces acá siempre, si yo trabajo suma, entonces por ejemplo le digo aceptar y simplemente cuál fue la columna que gestionó ese proceso, B. ¿Y qué era B? Valores, o sea, la suma de la cantidad. Por ejemplo, acá nos dice máximo del valor total. Ahí uno abre y le dice no, configuración de campo de valor. Yo voy a seguir con la suma. Ahí está, la suma, ¿de acuerdo? Entonces este espacio que tenemos acá que se llama valores, básicamente es para eso, para registrar los valores respectivos según lo que aquí esté pasando. Bueno, ¿qué más les puedo yo decir a ustedes de la tabla dinámica? Concretamente, los datos como tal son datos nuevos que salen. En ningún momento se va a dañar la información que yo tengo acá presente. En ningún momento se daña. ¿Listo? Eso en cuanto a las tablas dinámicas. Y ya cuando tenemos las tablas dinámicas, pues ya ella nos permitirá con ellas procesar, por ejemplo, un gráfico como tal para la información que nosotros queremos observar. Este archivo que acabamos de hacer podemos grabarlo como ejercicio de tablas dinámicas. Bien, ¿qué más me queda decirles en este punto? Yo creo que no más así por el momento. Entonces, terminando esta misión, les habló la ingeniera Sandra Liliana Yaya. No dejen de estar visitando la web www.infoyayate.teca. Dejen sus comentarios. Cuenten si les pareció esto una forma más práctica de aprender,
propongan nuevas cosas que se puedan hacer en el sistema. Y no es más por ahora. Muchas gracias y nos vemos pronto en una próxima emisión.